Hola amigos, ¿cómo están? Va. Nosotros somos los pijameros. Nosotros somos cuenteros y contamos muchos cuentos sobre fantasmas, después leones y todos bonitos. Muy bien. Ratoncitos. Ratoncitos y sobre de cumpleaños también. Bueno, y acá están los que van a contar esta noche. Este es el pijamero que se llama Ale. Esta es la pijamera que se llama Ari. Este es el pijamero que se llama Álvaro. Esta es la pijamera que se llama Sabina. Este es el pijamero que se llama Fernando. Fernando. Aquí estamos nosotros esta noche. No están Sofi y falta también Maxi. Ellos se quedaron en su casa. Entonces nosotros vamos a contar los cuentos por ellos. No se olviden que nosotros somos los pijameros. ¿Qué tienen que hacer? Dale like. ¿Y otra cosa? Y suscribirse. Hay que reventar el botón de Y like. también dale a la campanita de notificaciones para que les salgan siempre los videos nuevos. Muy bien, muchas gracias. La piedra del puma. Se cuenta que en el cerro Yevidé de San Felipe, en Chile, vivían unos leones de montaña, también llamados pumas, entre ellos. Una leona con sus dos cachorros. Un día la leona tuvo que salir a buscar comida. Con mucho cuidado dejó durmiendo a los cachorros junto a una enorme piedra. Cuando la leona regresó, los pequeños no estaban, pues unos cazadores se lo habían llevado. La madre, desesperada, los buscó sin descansar, pero no obtuvo resultados. Al llegar a la noche, la leona, sin fuerzas, se echó a dormir junto a la piedra. Se dice que en todas partes se escuchaban los lamentos, para sorpresa de los lugareños. Después de ese día, nunca más se volvió a ver solo un puma. Todos habían ido del cerro Yevidé y lo único que había quedado era la piedra. En las noches de invierno, la gente del lugar suele escuchar el gemido de la leona y dicen que es su alma que todavía reclama a sus hijos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien. Había una vez un leopardo y un lobo que estaban jugando. Pero algunos cazadores y el leopardo era bueno con el loro, Ujú. pero era su mamá, el leopardo. Ujú. El leopardo se fue a buscar comida y algunos cazadores le llevaron. ¿A quién le llevaron? Y el lobo, porque era su hijo. Sí, Y sí. luego le llamó a los cazadores Ujú. y le dijo a su mamá: ¿por qué le llevaron a mi lodo, hijo? Mm. Entonces le llamó a la policía Ujú. y le llevaron a la cárcel. Y luego destrozaron ¿Qué? con Y un puñetazo. ya. ¿Y no lo encontraron al loro? Pero le cuidaban, Ah. le acariñaban Ujú. mientras la mamá buscaba comida. Ah. Y ahora eran buenos. Ah. Le dijo su mamá que ella quería que ellos fueran amistosos. Muy bien. Pero eran y querían. Muy. Luego le cuidaron el hijo del leopardo. Muy bien. Y colorín colorado, este cuento se acabó. Muy bien. Ahora. El león y el ratón. Érase una vez un ratón muy inquieto y juguetón.
que al salir de su madriguera se encontró con un enorme león que tenía muy mal humor. Al ver al ratoncito, no dudó en comérselo. Por favor, león, no me comas. Puede que un día me necesites, dijo el ratón. ¿Cómo quieres que te necesite con lo pequeño que eres?, le respondió el león. Pero enseguida se apiadó del pequeño ratón y lo soltó. Un día el ratón escuchó unos rugidos terribles. Era el león que estaba atrapado en una red. Yo te salvaré, dijo el ratón. Tú eres demasiado pequeño para tanto esfuerzo, dijo el león. El ratón empezó a morder la cuerda de la red hasta que el león pudo escapar y salvarse. Moraleja: valora la ayuda que pueda prestarte el más pequeño. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien, muy bien, muy bien. Acá estamos con Adri, que va a contar su cuentito. Un cuento de cumpleaños y con princesas. Contá un poco el cuento. Y con niños. Ah, con niños también. Y con ¿quién? mamá ¿Sí? y papá. Muy bien. ¿Y quién más? Maxi. Maxi también. ¿Y quién más? Maxi pantuflas. Pantuflas. Sí, eso me regaló Maxi. Te regaló Maxi una pantufla. ¿Y dónde fue el cumpleaños? ¿Hiciste con una torta? Ahí, justo. Con, y una En el patio. en el patio. Ah. ¿Y qué había allí? Había alguien. Había una caja de cartón para poner los regalos, ¿sí? Sí. Y te regalaron mucho, ¿sí? ¿Sí? ¿Y qué pusiste sobre la mesa? ¿Un pastel? Para que coman todos. ¿De verdad? ¿Y quiénes fueron las amiguitas que vinieron? ¿Cómo se llaman tus amiguitas? ¿Mm? ¿Cómo se llaman tus amiguitas? ¿Verdad que no? ¿Cómo se llaman? ¿No te acuerdas? Un pastel de cartón. ¿Y hubo la canción de cumpleaños? ¿Sí? ¿Cantaron la canción? Y después apagaste la velita, ¿sí? Y después de eso comimos las tortas. Yo también comí la torta. ¿Era una torta de color verde o rosa? ¿Eh? ¿O qué color tenía? Y rosa. ¿Qué era? ¿Qué color era? Blanco. Blanco. Ah, una torta blanca. ¿Y después qué más había? ¿Eh? Y rosa. Rosa también. Rosa. Ah. Este yo le compré. Y después hubo las sorpresas. Sí. Caramelos. Que llevaron todos los amigos, ¿verdad? Vinieron todos y cantaron la canción de cumpleaños. Y yo soplé las velas. Ah, vos soplaste las velas. ¿Y cuántos años cumpliste? ¡Esto! ¿Y cuántos años? ¿1 o 2 o 3? 3 cumplió. 3. Allí tuvo su cumpleaños número 3. ¿Y estuvieron las princesas también? No muchas princesas. No muchas, pero todas vinieron con su ropa de color rosa. ¿No? De color amarillo. O verde. O azul. No trajeron ropa, así nomás vinieron. ¿Eh? Y bueno, y Alvarito, vos comiste también el pastel en el cumpleaños de allí. Yo comí había 2 pasteles en la fiesta de Ali. ¿Sí? Yo comí amarilla. Amarillo. Comí la amarilla. ¿Y vos, Fernando, qué color de pastel comiste? Yo no comí. No comiste. Muy bien. ¿Y pero la sorpresa? Allí, ¿vos tuviste muchas sorpresas? Sí. Bueno, y entonces vamos a decir que colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Muy bien.